Saludo a todos los amigos de las dos orillas que nos acompañan en esta oportunidad con el senador Iván Marulanda, hoy día representando a la Alianza Verde, pero que tiene una larga historia como uno de los primeros miembros fundadores del nuevo liberalismo, junto con Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Parejo González y pues otros líderes de este partido liberal que en los años, de esta disidencia del Partido Liberal que en los años 80 se convirtió en un movimiento independiente y que después de una larguísima lucha para recuperar su personería jurídica, este jueves la Corte Constitucional falló a favor de los hijos de Luis Carlos Galán, del ex senador Juan Manuel Galán y del concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán, para permitir que se recupere la personería jurídica. Senador Marulanda, muchas gracias por estar con nosotros y pues para empezar hablando del nuevo liberalismo, hablemos de cómo empezó este movimiento por allá en la presidencia de Julio César Turbay. Eh, ¿Cómo fue este proceso de crear el nuevo liberalismo, de generar una disidencia de los liberales que estaban en el poder y pues los choques que hubo con el partido controlado por Turbay? Primero un saludo, Juan Manuel, a usted, a las dos orillas y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista. Mira, esto empezó por ahí en el año 1975, nos encontramos Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y muchos otros colombianas, en una convocatoria que hizo el expresidente Carlos Lleras Restrepo para levantar la bandera de una disidencia liberal que tenía como inspiración la desazón que había en muchos sectores del Partido Liberal en aquella época por la forma como se estaba y se había clientelizado el partido y se estaba corrompiendo. Y estaba perdiendo su razón de ser histórica, su misión, su responsabilidad con la sociedad colombiana. Y había entrado pues por los caminos de la corrupción y de la falta de entrega y de responsabilidad con la sociedad. Esa disidencia se llamó el Movimiento de Democratización Liberal. Luis Carlos, Rodrigo y yo éramos de la misma generación. Luis Carlos era un poco, 2 años tal vez mayor que Rodrigo y yo. Rodrigo y yo éramos de la misma edad. Y habíamos estado en la universidad en la década de los 60, que ha sido una época de ruptura muy profunda en Occidente, en las democracias de Occidente, en donde las juventudes irrumpieron y rompieron, digamos, lazos con las viejas formas de relacionamiento con la autoridad, con la libertad, con la democracia, con la política, con la vida. Y teníamos, digamos, veníamos de ese espíritu de renovación, de cambio, de rebeldía. El expresidente Lleras se retiró de la política en el año 78, es decir, el movimiento de democratización liberal duró del 75 al 78, cuando él se enfrentó a Julio César Turbay precisamente en una consulta, la primera consulta popular de la que yo tenga memoria y recuerdos en la política colombiana, en un procedimiento que se llamó el Consenso de San Carlos. El presidente Lleras perdió con Julio César Turbay la candidatura del Partido Liberal. Nosotros estábamos acompañando a Carlos Lleras en su movimiento de democratización, en esa disidencia. Y retirado el doctor Carlos Lleras y triunfante Julio César Turbay, algunas personas del movimiento de Carlos Lleras se fueron con Turbay inmediatamente. Nosotros nos resistimos, decidimos que esa no era realmente una vertiente de la política que nos interpretara y que nos representara, y formamos el nuevo liberalismo en el año 78. Esa es la historia. Este movimiento se funda con cinco nombres importantes, pues los más conocidos son obviamente el de Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla.
¿quiénes eran esos otros tres fundadores del nuevo liberalismo? A ver, ahí había varias personas muy, muy importantes. Eh, eh, déjeme recuerdo, porque es muy peligroso olvidar nombres en ese escenario pues tan importante y tan comprometedor pues para mí. El doctor García Herreros, el doctor de la vieja guardia, Sí. Marino Rengifo, Rafael Ujú. Caicedo Espinosa, a Patricio Samper fue muy importante, Enrique Parejo fue muy importante, Enrique Pardo Parra fue muy importante, muy importante. Bueno, Gloria Pachón fue muy importante, siempre fue muy importante desde el primer día. Yo diría que esas personas, pero no quiero cerrar ahí, fue mucha más gente seguramente, claro está, pero que yo recuerde como en el mayor protagonismo y en la construcción pues de ese proceso que arrancó pues de ceros, o mejor dicho, desde la mística y desde la capacidad de soñar, pero sin Ujú. ningún patrimonio pues político, electoral, y desde la más absoluta pues modestia económica y demás. Esas personas, Juan, pero déjame ahí porque me da pena, ¿no? No De hay ningún pronto, inconveniente y gracias. porque además porque quiero hacer un salto en el tiempo a 1988, cuando él ya habiendo pasado pues primero el atentado a Rodrigo Lara Bonilla y segundo pues la decisión del ya dos veces candidato por el nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, de unirse nuevamente al liberalismo oficial, a la Casa Roja del Partido Liberal, para ser el candidato para las elecciones de 1990. Eh, Senador Marulanda, en ese momento uno de los acuerdos era pues disolver el nuevo liberalismo. ¿Qué ocurrió realmente en ese momento? Digamos, se disolvió porque pues para muchas personas, y nos incluimos pues, por ejemplo, nosotros los que no alcanzamos a vivir esa época, creemos que el nuevo liberalismo se acabó fue con la muerte de Galán, pero pues, ¿qué pasó realmente con ese movimiento después de 1988 cuando se une de nuevo al partido? Sí, Juan Manuel, magnífica pregunta. Mira, nosotros ubiquémonos en el año 1986, en esa elección de Congreso salimos elegidos 5 senadores, Luis Carlos Galán, Gabriel Rosas, eh, eh, este, Valdivieso, Alfonso Valdivieso, y, y yo, y otro compañero que se me escapa el nombre en este momento, del Valle del Cauca. Y Tal vez Carlos Cabal o Marino no, Rengifo. no, ya Marino, no. Eh, no, Pedro José Barreto. Y Listo, vale. entonces surgió en el camino la candidatura de Virgilio Barco. Virgilio Barco era una persona con la que teníamos una sintonía, digamos, en él veíamos un protagonista muy respetable del liberalismo. Y Luis Carlos particularmente tenía una relación pues, personal con él, eh, digamos, muy cercana y mucho respeto mutuo.
y entonces Luis Carlos, y decidimos que retirábamos la candidatura y Luis Carlos no compitió con Barco, pero tampoco lo apoyamos. Declaramos una figura que Luis Carlos traía copiada de su embajada en Italia. Él había sido embajador de Colombia ante el Quirinal en Roma, en el gobierno de Pastrana, después de haber sido ministro de Educación de Pastrana, muy joven. Y entonces, para él ese referente de la democracia italiana fue pues, importante en toda la memoria histórica del pensamiento social de, 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 las, de los protagonistas de la política italiana, como Gramsci, por ejemplo, que lo mantenía muy presente. Y entonces una figura que se llamaba un apoyo externo. Un apoyo externo es, nosotros lo apoyamos desde el Congreso, pero no hacemos parte del gobierno. Ni tampoco ayudamos a elegirlo, es decir, declaramos libertad al que quisiera apoyar a Barco en las elecciones lo apoyaba. Y de hecho, yo diría que todo el neoliberalismo lo apoyó, pero no como fuerza política. Cuando llegamos al Congreso, yo hacía parte de esa bancada con Luis Carlos. Ocurrió una cosa pues muy interesante que tenía que ver con lo que nosotros estábamos observando en el liberalismo. Y es que siendo una gran mayoría, porque Barco sacó una votación impresionante en aquella época, como 5.700.000 votos, que eso era mucho en la época, muchísimo más que cualquier otro expresidente liberal. Y una bancada gigantesca, como de 60 senadores liberales. A pesar de semejante contundencia, esta bancada liberal empezó a extorsionar al presidente Barco, a pedirle puestos por cualquier cosa, cualquier proyecto de ley, cualquier paso que iba a dar el Congreso de la República, pues que ese naturalmente en su papel de una fuerza, de una rama independiente del poder, pero la rama legislativa ni más ni menos, pues era fundamental en el conjunto del manejo del Estado. Y entonces ellos no actuaban como bancada de gobierno, sino como una fuerza resistente que estaba exigiendo para cualquier cosa que le pagaran cualquier. Y entonces a pedir puestos y a pedir gabelas y mantenían al presidente Barco muy molesto con esa actitud tan desleal. Y nosotros, siendo una bancada tan pequeña, 5 senadores, estábamos ahí desde el primer día apoyando todos los proyectos del presidente Barco en lo que nos parecían bien concebidos. Nosotros no hacíamos parte del gobierno, y ya he dicho. Y entonces terminamos siendo la bancada de Barco, ¿cierto? Sin serlo, y siendo una fuerza muy pequeña, pero como trabajábamos mucho y estudiábamos mucho y estábamos siempre en los debates y llevábamos información y llevábamos un pensamiento coherente, liberal por lo demás, desde la más profunda esencia, digamos, ideológica de ese partido y de sus referentes históricos y demás. Y entonces el presidente Barco nos tomó un gran cariño y gratitud. Y en cierto momento él nos dijo, y le dijo a Luis Carlos, mire Luis Carlos, yo quiero que ustedes entren al gobierno. Y nos hizo saber como que él quería que Luis Carlos fuera su sucesor en la presidencia. Nosotros veníamos pensando esto, la verdad para nosotros no fue una sorpresa, pero siempre elaborando la idea, bueno, y en qué condiciones vamos a dar ese paso. Es decir, que eso no puede ser gratuito, no puede ser que de la noche a la mañana dejamos la lucha por el nuevo liberalismo y por esos ideales que veníamos defendiendo con tanta ahínco y con tanto sacrificio, porque ese derrotero nuestro fue muy trágico siempre desde el año 80. Entonces nos pusimos de acuerdo en lo siguiente, en que íbamos a exigir al presidente Barco 3 puntos de Estado y al Partido Liberal un punto político. Al presidente Barco le dijimos, presidente, una reforma constitucional. Esto
este país necesita modernizarse, esta democracia necesita evolucionar, este marco institucional del país no da para construir en la modernidad un país en paz, un país convivente, un país que reconozca las realidades de estos tiempos, de aquellos tiempos. Uno, una reforma constitucional. Dos, un acuerdo sobre una política de paz. Y tres, un acuerdo sobre una política económica. Eso frente al Estado, frente al gobierno. Y frente al Partido Liberal, una sola condición. Y fue que se cambiaran los estatutos para que la selección del candidato liberal a la presidencia de la República no la hiciera la convención, que era la reunión de todos esos, de toda esa manzanilla, digámoslo como se decía en aquella época, y donde no tenía ninguna posibilidad la renovación y el cambio de una figura que venía de la protesta como Luis Carlos y como todos nosotros, sino que fuera una consulta popular, que no fuera la convención del partido la que escogiera el candidato, sino una consulta popular, y eso necesitaba una reforma de estatutos. El presidente Barco dijo inmediatamente que sí, él era no solamente el presidente de la República, sino por la tradición del liberalismo. El presidente liberal era el jefe del partido. Y entonces reunió a la dirección, al presidente de la dirección liberal, que era Hernando Durán Duzán, y le manifestó su voluntad entonces de que todo esto ocurriera. Y del Partido Liberal vino una sola condición, y parte pues del presidente Barco, una sola condición es que disolviéramos el nuevo liberalismo, que nos integráramos plenamente, no como un gueto allá metido, sino que renunciáramos a la personalidad jurídica e ingresáramos, digamos, en la plenitud del partido como unos miembros e integrantes de ese partido y no como un nuevo liberalismo insertado allá. Y nosotros aceptamos esa condición, nos fuimos a la registraduría. Recuerdo que el registrador era en aquella época Humberto de la Calle. Inclusive hay fotografías por ahí en las memorias en donde estamos Luis Carlos y yo y otros compañeros, pues ya revocando, digamos, y renunciando a la personería jurídica del nuevo liberalismo. Esa fue la historia. Empezó el proceso entonces de construcción de la reforma constitucional y empezó el proceso de empalme en los temas de paz y en los temas de política económica, como lo habíamos pedido. Nosotros preparamos un proyecto de reforma constitucional muy amplio, de mucho más de 100 artículos, no recuerdo, pero cambiaba sustancialmente la Constitución, inclusive la Constitución del 91 trae mucho de la inspiración de lo que fue aquel intento de reforma constitucional, entre otras cosas, la inserción en la carta de una carta de derechos. Esa fue una iniciativa nuestra. Y entonces empezamos a negociar esa reforma constitucional, artículo por artículo, de la presidencia o del Partido Liberal nos llegaban, nosotros presentamos nuestro paquete y ya nos enviaban las observaciones que ellos hacían hasta que llegamos a un acuerdo. Recuerdo que... Perdón, qué pena Sí, interrumpirlo, sí, senador. Podríamos decir entonces que, pues, si bien el nuevo liberalismo se disolvió como movimiento en 1988, muchas de estas políticas que luego llegaron en el gobierno de Gaviria, e incluso algunas que alcanzaron a llegar al último gobierno liberal de Samper, eran políticas del nuevo liberalismo, ¿sí? total, 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 total. Nosotros teníamos una idea muy juiciosa y una práctica muy juiciosa de la política. Nosotros escribíamos un pensamiento, un programa, nosotros escribíamos proyectos de ley, nosotros consolidábamos en hechos materiales un ideal político y un pensamiento político. No era un simple discurso, sino cosas muy concretas que apuntaban a la reforma del Estado y a la construcción desde el Estado de una sociedad, repito, moderna, liberal, progresista. Tal vez este relato de esta parte, Juan Manuel, eh, una anécdota interesante, y es que se reunieron Luis Carlos, el presidente Barco, y
Hernando Durán Dussán por el Partido Liberal y César Gaviria, que era ministro del gobierno de Barco y era liberal, él no era nunca fue el nuevo liberal. Y entonces, para hablar sobre el tema de la reforma constitucional, y entonces el presidente del gobierno dijo, pues nosotros pensamos que se deben cambiar estos 5 artículos o 7 artículos, y Hernando Durán dijo, pues la Dirección Nacional Liberal piensa que se pueden cambiar estos 7 artículos. Y Luis Carlos dijo, pues nosotros tenemos esta reforma y saca un paquete, prácticamente una constitución nueva. Y Hernando Durán Dussán, me contaba Luis Carlos, había volteado sorprendido y le había dicho, doctor Galán, es que esto es en serio. Y Luis Carlos le dijo, sí, doctor Durán, esto... Hoy en día estamos viendo muchos temas de dificultades similares a las que generaron la creación del nuevo liberalismo, de líderes políticos del ideas liberales, chocando con la dirección del Partido Liberal por el expresidente César Gaviria. Por encima podríamos hablar del movimiento de Juan Fernando Cristo, del retiro más reciente del grupo de Luis Fernando Velasco, el senador Velasco, y otros movimientos que incluso algunos tratan de acoger nombres de líderes liberales como Galán, o ya yendo más atrás en la historia, Alfonso López Pumarejo eh, o Jorge Eliezer Gaitán. Usted, como miembro del nuevo liberalismo, ve que la situación del partido, y pues estando fuera en este momento del Partido Liberal, ve que la situación dentro del liberalismo se parece a la que ustedes vivían en los años 70, que motivó pues primero la decisión del grupo de Carlos Lleras Restrepo de democratización liberal y luego pues la creación del nuevo liberalismo en el 78. No, no, Juan Manuel, la situación de hoy es peor, mucho peor. Mucho peor porque en aquella época estaba muy cerca esa historia grandiosa de López Pumarejo, de Gaitán, de Santos, de Gaitán, y de Carlos Lleras y de Alberto Lleras. Es más, ellos estaban vivos. El doctor Santos estaba vivo, el doctor Alberto Lleras estaba vivo, el doctor Carlos Lleras estaba vivo. Y entonces, digamos, esa memoria estaba viva y tenía una gran influencia en ese partido y era respetada por muchas personas y por... No, 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 ni mucho menos. Lo que hay ahora es una crisis de verdad, es una decadencia brutal. Son muchos años donde se perdieron los referentes de dignidad, de decoro, de transparencia, de compromiso con el cambio y de compromiso con las libertades y con la dignidad humana. Es una saga ya de clientelismo y de corrupción muy, muy perversa y que hacen que el partido esté en una crisis, habiendo personas todavía muy interesantes ahí y muy respetables, pero una minoría en los cuadros directivos representativos del partido. Hoy en día, pues usted se parte de la Alianza Verde. Es uno de los 6 precandidatos que tiene la Alianza Verde para la presidencia y pues eso lo pone dentro de la coalición de la esperanza junto, entre otros, con el nuevo liberalismo de Juan Manuel Galán. ¿Usted ha considerado, en dado caso, pues ya ahora que se viene una personería jurídica para este movimiento, que vuelven a levantarse las banderas de Galán, dar el salto de la Alianza Verde y regresar al nuevo liberalismo? Juan Manuel, este es pues, un momento pues, donde está muy fresca esta noticia. Yo estoy realmente muy emocionado con esto. De, esa, de esas cosas que uno cree que puede pasar, que puede ocurrir, que qué bueno que ocurriera, pero una cosa es esa antesala y digamos ese imaginario y otra cosa es cuando ya usted se enfrenta al hecho y entonces es un impacto tremendo. Yo tengo, digamos, ese impacto de sangre con la historia del nuevo liberalismo, con Luis Carlos, con Rodrigo, que para mí es muy comprometedor, muy comprometedor. Hace parte de mi vida, es mi vida. Realmente yo estoy en la vida pública pues hace muchos años, décadas, y todo eso tiene que ver con toda esta historia.
Y entonces no puedo negar que para mí esto pues es muy comprometedor y tiene una trascendencia enorme en mi vida, en mi vida. Pero está muy reciente, Juan Manuel, y yo tengo que procesar esto y elaborarlo. Yo lo recibo pues, con mucho respeto, con mucha humildad y no quisiera pues todavía como expresar nada a este respecto porque tengo que elaborar la situación y esperar a ver que se decanten las cosas y ya dar los pasos que hay que dar. Pero en ese caso, pues dentro de la coalición, me imagino que sí ha habido conversaciones pues con Juan Manuel Galán, sobre todo, para ver cómo entra el nuevo liberalismo en este paquete, acompañando pues a la Alianza Verde, al Movimiento Dignidad de Jorge Robledo, ahora que es en la entrada la Alianza Social Independiente y el Partido Colombia Renaciente. Espacio hay y muy posiblemente otros líderes de otros partidos que tienen también relación van a entrar al nuevo liberalismo. ¿Cree usted que esto se va? O sea, cómo cree que va a ser este proceso del nuevo liberalismo de aquí a marzo de 2022? Sí, Juan Manuel, y yo te quiero contar esta pequeña historia o esta historia. Realmente yo convoqué a los amigos de la coalición de la Esperanza a mi casa en el año 2019, creo que era por ahí junio del 2019, invité a Humberto de la Calle, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, a Carlos Fernando Galán, a Juan Fernando Cristo. A mi casa hicimos varias reuniones en ese semestre del 2019, el segundo semestre, hasta que la pandemia a principios de enero ya nos disolvió. Y después volvimos a recuperar el hilo por allá, yo diría que en agosto tal vez del 2020, el año pasado. O sea, yo estoy en el origen de esa fuerza, en la idea de que este país tiene que encontrar una propuesta para la sociedad colombiana que no esté en esa guerra y en esa ira y en ese tono de desquite de las dos fuerzas que están en los extremos. Y una fuerza que le permita desde la democracia, por supuesto, desde un pensamiento claro de cambio, mirar hacia el futuro y construir un futuro que nos permita unificarnos a todos los colombianos. Entonces, yo estoy ahí y eso pues no tiene ninguna duda. Y yo creo que de aquí en adelante hay un cambio profundo en la medida en que el nuevo liberalismo ya llega con una entidad jurídica propia y con una historia, y con un legado pues de testimonio, de unos testimonios de vida impresionantes. Es que lo que significa el nuevo liberalismo en la historia de este país en la historia contemporánea es muy importante, muy profundo. Entonces, pues naturalmente, eso es un ingrediente que cambia, digamos, ese medio ambiente y ese microclima de la coalición de la esperanza y que tendrá, digamos, que reacomodarse las cosas para entender y asimilar lo que significa el ingreso ya de esta fuerza en esa configuración que le da esta fallo de la Corte Constitucional. Pero son personas sabias, son personas inteligentes, son personas muy respetables que sabrán muy bien cómo acomodar las cosas para que esto sea un refuerzo a la coalición de la esperanza y pueda, digamos, avanzar en adquirir una entidad política propia como coalición para liderar el cambio en este país. Muchísimas gracias al senador y precandidato de la Alianza Verde, Iván Marulanda, también uno de los personajes históricos del nuevo liberalismo que fue revivido por la Corte Constitucional este jueves en un fallo bastante esperado por política y pues que veremos en las elecciones de marzo de 2020. También quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo en este momento en las dos orillas y nos esperamos encontrar en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo.